Buenas, buenas, ¿cómo están? Estamos con un nuevo video. En este caso vamos a hablar de la curva de la disociación de la hemoglobina, ¿sí? Lo que vamos a tratar de explicar es como a grandes rasgos, creo que es lo que más se necesita en este momento aprender. Estamos como muy cerquita al parcial y quizás no hace falta meter tanto contenido, sino saber un poquito a lo que se apunta, o por lo menos lo que entiendo que se apunta, como para tener en cuenta, ¿sí? Para empezar, lo que vamos a tratar de explicar con este gráfico es una representación gráfica que hay de la relación entre la saturación de oxígeno de la hemoglobina y la presión parcial del oxígeno, ¿sí? Es decir, la cantidad de hemoglobina saturada que hay. Cuando hablamos de saturación de hemoglobina, recordemos que la hemoglobina es una hemoproteína. ¿Por qué hemoproteína? Porque contiene grupos hemo, ¿sí? Dentro tiene cuatro hierros, ¿sí? Que cada uno de estos hierros lo que va a hacer es, va a agarrar un oxígeno, lo va a adherir y lo va a transportar, ¿sí? Por eso es tan importante la hemoglobina, porque su función, una de sus funciones principales es precisamente esto, el transporte del oxígeno. Em, Cuando esta hemoglobina tenga dentro el oxígeno y a mayor cantidad de oxígeno que cargue este glóbulo rojo, vamos a decir que hay mayor saturación de oxígeno, ¿sí? Esto puede llegar hasta el 100% cuando estamos hablando de que está totalmente saturada, ¿sí? Y bueno, esto puede disminuir o aumentar. Esto es lo que nos va a variar un poquito esta curva. Algo principal que va a manejar esto es la presión parcial del oxígeno, ¿sí? Y acá hay algo que nos va a llevar un poco a la curva, para la derecha o para la izquierda. Lo que vamos a intentar de explicar un poquito es qué mecanismo la llevan hacia la derecha, qué mecanismo la llevan hacia la izquierda, ¿sí? Y un poquito lo que causa en cada caso. Vamos a empezar primero con lo más común, que es cuando se va a la derecha. Cuando se va a la derecha estamos hablando de que va a perder afinidad. La hemoglobina pierde afinidad, ¿sí? Entonces, al perder en afinidad va a empezar a estar menos saturada por el oxígeno esta hemoglobina. Cosas que hacen que la curva se desplace hacia la derecha y pierda esta afinidad. Primero, vemos que acá marca los pH, ¿no? Esta curva violeta fuerte, la del medio, sería como la curva normal, ¿sí? Dentro de los valores normales, esta se va a ubicar en un pH 7,4, que estamos hablando de un pH base, ¿sí? Que no es ni ácido ni alcalino. Acordamos cuando el pH baja, se vuelve ácido, ¿sí? Provocando quizás una acidosis, ¿sí? En la sangre. Y cuando el pH sube, ¿sí? Se va a transformar en alcalino, ¿sí? Provocando una alcalosis. Estos datos son importantes a tener porque una de las preguntas de la guía decía, en el caso de que la sangre se encuentre más ácida, ¿para qué lado se va a correr esta curva? Bueno, si la sangre está más ácida, quiere decir que el pH disminuyó. Si el pH disminuye, la curva se va a ir hacia la derecha. Si la sangre se encuentra en estado alcalino, digamos en alcalosis, el pH, es decir, aumentó. Al aumentar, se va a ir hacia el lado izquierdo. Estos son datos para tener en cuenta siempre, ¿sí? Bueno, otras cosas que van a... Esto conocido en el caso de que el pH baje, ¿sí? Cuando el pH baje y la sangre se vuelve más ácida, lo que podemos llegar a decir, en alguno del Power Cutter, algunos profes lo nombraron, es como el efecto Born, ¿sí? En donde al reducirse esta afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, también provoca de que se libere más rápido, ¿sí? En los tejidos que más lo necesitan, ¿sí? Y quizás también provoque un aumento por la afinidad del dióxido de carbono, ¿sí? Esto es el famoso efecto Bohr. Otra cosa, el aumento del dióxido de carbono, como lo nombramos recién, también va a provocar que esta curva vaya hacia la derecha. Acá abajo está la presión parcial del dióxido de carbono. Va a aumentar al aumentar va a provocar que la curva va hacia la derecha, ¿sí? Es decir, algo que hay que recordar, que también estaba, creo que estaba en el preparcial o en una de las guías, era cómo viajaba el oxígeno y cómo viajaba principalmente el dióxido de carbono en sangre. Recuerden, el oxígeno casi en su totalidad va a viajar acoplado a la hemoglobina por el cuerpo, ¿sí?
mientras que el dióxido de carbono normalmente viaja en forma de iones de bicarbonato, ¿sí? En el plasma sanguíneo, ¿sí? Recuerden esto, pues no me acuerdo, creo que en una de las guías era que estaba así. Otra cosa que va a modificar que la curva se vaya hacia la izquierda es el aumento de la temperatura, ¿sí? Y otra cosa que también va a aumentar es este famoso 2,3 o 2,3 DPG, ¿sí? No voy a decir el nombre, es eterno, ¿sí? Esto es una molécula que se produce dentro de los eritrocitos, dentro de los glóbulos rojos, y cuando hay mayor cantidad, ¿sí? Digamos, el nivel es mayor, lo que se va a provocar es que haya un descenso en la afinidad, por eso se mueve hacia el lado derecho. Este descenso en la afinidad va a provocar que se libere también más fácil el oxígeno y por lo general esto sucede, ¿sí? Cuando estamos en la altitud, algo que se tocó mucho también, ¿sí? En altitud este 2,3 aumenta, 2,3 dpg y también cuando uno realiza mucha actividad física, ¿sí? Como datos para tener en cuenta. Todo esto lo repasamos brevemente cuando tenemos este de acá arriba es acidosis, ¿sí? Cuando aumenta la acidosis, cuando aumenta el 2,3 dpg, cuando aumenta la temperatura, cuando aumenta la presión parcial del dióxido de carbono y cuando disminuye el pH, ¿sí? Por eso es acidosis, la curva se va a mover a la derecha. Y cuando suceda totalmente todo lo contrario, ¿sí? Es decir, disminuya la acidosis, disminuya el 2,3 dpg, disminuya la temperatura o disminuya la presión parcial del oxígeno o aumente el pH, ¿sí? Por eso disminuye la acidosis, porque aumenta el pH, es decir, que aumenta lo alcalino en la sangre, la curva se va a mover a la izquierda. La curva que esté a la izquierda de la parte normal va a indicar que hay una mayor afinidad por la hemoglobina y la curva que esté hacia la derecha va a indicar una menor afinidad por la hemoglobina. Bueno, hay mucho más para hablar de este tema. A mí lo que me importaba era como que sepan las partes principales, por qué va hacia un lado, por qué va hacia el otro, qué cosas lo pueden modificar. Así que bueno, espero que les sea de ayuda el video. Esta semana es semana complicada, así que a meterle con todo, éxitos, mucha suerte, va, más que suerte, éxito, estudien mucho, se los quiere. Hasta luego.